Bueno, muy bien, ahí estamos. Bueno, muy bien. Como decía, para mí ha sido un pasaje muy importante para este año y quisiera compartirlo con ustedes. Y es un pasaje en el cual vemos a Moisés dirigiéndose al pueblo. Moisés reúne al pueblo y hace un pequeño recuento de la historia del peregrinaje del pueblo en el desierto. Y en medio de ese discurso que da, y explicando un montón de circunstancias que algunas veremos, algunas explicaremos, podemos contemplar que Moisés ejemplifica el trato de Dios con su pueblo como un padre amoroso que los ha llevado a través de la experiencia del desierto en sus brazos, desde su mano, cuidándolos, protegiéndolos. Y pensé, qué versículo más hermoso. Y dice allí, y ahora lo vamos a leer, hemos llegado hasta aquí porque el Señor nos ha llevado en sus brazos, porque el Señor nos ha llevado de la mano. Y quisiera que abramos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 31. Todos los primeros capítulos, y les aconsejo que lo lean, es una reseña de la historia de Israel desde que salió de Egipto y aún antes. Hay algunas menciones a Abraham y a la promesa dada por Dios a Abraham. Y hace un relato magnífico de la historia hasta la llegada a la tierra prometida. Y dice así este capítulo 1, verso 31. Voy a estar leyendo en la versión internacional, pero pueden leerlo en la versión que ustedes tengan allí. Deuteronomio 1, capítulo 31. Y dice así: en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, hasta llegar a este día, hasta llegar a este momento, ustedes y nosotros, hermanos, hemos visto la mano del Señor, su Dios, que los ha guiado, como lo hace un padre con un hijo. A través de todo el desierto, Él los guió. Y no podía dejar de pensar en esto y hacer un paralelo con tu vida y con la mía, con el pasado, con el presente y con el futuro. Y cuando miramos hacia atrás vemos que hemos podido llegar hasta aquí. ¿Por qué? Porque somos buenos, porque somos capaces, por nuestra... No. Hemos llegado hasta aquí porque el Señor nos ha llevado en sus brazos, nos ha cuidado como un padre. Otra versión dice nos ha llevado, transportado en sus brazos. Y me encanta poder considerar a Dios como mi Padre, como nuestro Padre. Creo que es un ejemplo de amor, de ternura, de cuidado, de protección, toda la imagen que cada uno de nosotros tenemos en nuestros padres, y como debería ser un padre. Pero habla de un trayecto en el desierto. El desierto es un lugar seco, de hostilidad, es un lugar de peligros. No es un lugar agradable en el cual el pueblo tuvo que transitar. Recordamos la historia desde que salieron de Egipto. Milagrosamente, las plagas, el sacrificio del cordero, la pintura en los dinteles de la puerta, la Pascua, y ese ángel de Jehová que se paseó juzgando al pueblo, matando a tantos inocentes, para dar una lección que trascendió las épocas, de lo que es rebelarse contra la palabra de Dios, cuando Dios le dijo, deja ir libre a este pueblo. Y vemos ese símbolo maravilloso en la Pascua, que se concretaría en la persona del Señor Jesucristo, aquel que murió por nosotros, derramó su sangre y nos liberó, nos liberó. Y hoy podemos decir, gracias Señor, porque somos libres. Y a partir de ese momento comenzó un trayecto nuestro en el desierto. Empezamos a transitar en este desierto que nos es hostil. Hay un pasaje que nos dice Juan, que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque estas cosas les escribo para que tengan paz. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, o sea, por tanto los amaría a ustedes. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia, los aborrece. Estamos en un mundo
manejado por el enemigo, con las mentes infectadas por el pecado de las personas. Y es un mundo hostil para la iglesia. Es un mundo totalmente anticultural o contracultural, porque nuestros valores, nuestros principios se contraponen cada día más a los principios y los valores de este mundo. Y es muy difícil ser cristiano, hermanos, si lo sabemos. Es muy difícil levantarte cada día y decir yo soy cristiano y tener esa palabra profética, no de adivinanzas y de presagios, sino de declarar el pecado, de a lo bueno decirle bueno, a lo malo decirle malo. Es muy difícil. El mundo es un desierto hostil y en este desierto el Señor nos pone para que peregrinemos. Y vemos un pueblo que sale allí de Egipto y le toca caminar por el desierto. No es fácil, pero ese camino del desierto es con un solo propósito, llegar a la tierra prometida. Y hermanos, nosotros también somos peregrinos impulsados por la fe en la palabra y la promesa de Dios. En tu pasaporte no dice, sos argentino. En tu pasaporte dice, sos ciudadano del cielo. Hermanos, este mundo no es mi tierra. Este país que tanto amo, la Argentina, no es en esencia mi ciudadanía, porque mi ciudadanía está allí en los cielos, escondida con Dios. El Señor lo dijo allí en Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20, ¿se acuerdan que hace poco lo estábamos estudiando? Hermanos, somos peregrinos que caminan esperanzados, que van detrás de una esperanza, que saben que debemos de enfrentar las pruebas, los dolores, las dificultades que todo este desierto nos plantea, pero con una esperanza que nos sostiene, que el Señor va adelante, la palabra de Dios. Si el Señor lo dijo, yo lo debo hacer. Abraham fue peregrino. Abraham dejó su comodidad, sus posesiones, su lugar. Tenía la vida, como solemos decir, hecha. El Señor le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. ¿A dónde, Señor? A la tierra que yo te mostraré. Y salió peregrinando camino a la tierra maravillosa detrás de una esperanza que el Señor le había dado. Y cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, entendimos que nuestra ciudadanía estaba en los cielos, que el camino no iba a ser fácil, pero que si hemos llegado hasta aquí y vamos a poder llegar a la presencia de Dios, no es en nuestros méritos, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestro poder, sino porque tenemos un Padre amoroso que nos lleva en brazos, que nos cobija, que nos ama, que nos protege y que nos guarda. Cuando uno es turista o va de viaje, sabe perfectamente el día que sale, el día que llega, qué lugares va a visitar, qué museos, qué paseos, qué va a comer, dónde va a alojarse, cuándo tiene el ticket de vuelta para retornar a su país. Pero un peregrino no lo sabe. Un peregrino no sabe qué habrá mañana, qué habrá pasado, si comerá, no comerá, qué pasará, cuál será su situación. Y así era este pueblo que iba peregrinando, sin saber qué peligro, qué nueva experiencia, qué nuevo desafío le tocaba el día de mañana. Pero tenían una confianza, la confianza de que Dios los impulsaba, que estaban yendo y caminando, confiando en la palabra de Dios. Y quisiera sintetizar este pasaje que nos habla de la presencia de Dios, y podríamos decir o titularlo Dios siempre, siempre está. ¿Hay algún momento de tu vida en el cual Dios no estuvo? Y quisiera comenzar hablando de, creo, la idea principal que tiene este pasaje, que es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y cuando hablamos de la presencia de Dios, estamos hablando de un Padre presente. Es una palabra que se suele usar mucho, más cuando hay divorcios, separaciones, o aún no. Hay padres que no están presentes, pero hay padres que son presentes.
Y todos aquellos que somos padres sabemos a qué me estoy refiriendo. Cuando vemos el pueblo de Israel, sinceramente, hermanos, me siento identificado. Cuando veo el pueblo de Dios en el desierto, me siento identificado. Y nos tenemos que sentir identificados. Un pueblo rebelde, un pueblo que muchas veces se queja contra Dios, se rebela contra Dios, un pueblo que quiere volver a Egipto, un pueblo que dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a nosotros? ¿Para qué nos trajiste aquí? Un pueblo que por momentos parece no ver a Dios. Un pueblo que sinceramente, como ese hijo pródigo, quiere salir de la presencia del Padre. Pero es así en nuestras vidas y en nuestra experiencia de padres. No todos los hijos son iguales, pero hay hijos que dan el portazo y se van, dejan la casa del Padre. Y el corazón del Padre se parte. Hay otros hijos que se rebelan, hay otros hijos que se violentan contra los padres, otros que critican, otros que sinceramente quizás dirán, bueno, yo tengo mi vida y no me preocupo de ellos. Tengo tantas cosas para hacer. Y cuando profundizamos en el concepto de padre, aquellos que somos padre o madres nos sentimos identificados. La presencia de un padre o de una madre en la vida de un hijo es aún en los momentos que nuestros hijos no nos ven. ¿Cuántas veces te desvelaste por problemas que tuvieron tus hijos? ¿Cuántas veces estuviste al lado de un Moisés, de una cuna, de una cama, porque tenía fiebre, porque quizás tosía, porque no se sentía bien, y vos expectante? Y mientras que tu hijo quizás dormía y pensaba que vos no lo veías, vos estabas ahí. Cuando tu hijo viaja, cuando tu hijo está en el trabajo, cuando tu hijo, vos siempre estás. Y así es Dios con nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, ¿por qué se apartó de mí tu presencia? Dice esa canción de Lily Goodman, que se llama Al final, dice, he pasado por pruebas, por dolores, por angustia, y hasta llegué a pensar, Señor, que no tenías compasión de mí. Hasta llegué a preguntarme si estabas. Y es parte de la experiencia del peregrino, es parte de la experiencia en el desierto. El pueblo de Dios fue así, un pueblo duro, rebelde. Y hermanos, nosotros también somos así. Tenemos que aceptarlo. Pero qué maravilloso que siempre hay un Padre que está esperando al pródigo. Siempre hay un Dios que está dispuesto a tomarnos de la mano, a conducirnos en el camino, a disciplinarnos, a corregirnos, para que volvamos al peregrinaje, que volvamos a caminar. La presencia de Dios. Dios es un Dios y un Padre presente. Es un Padre que nos ha permitido llegar hasta aquí, pero es un Padre que nos ha de llevar hasta la patria celestial. Porque Él lo ha prometido, hablamos de su fidelidad. Él es fiel. En su gracia nos sostiene. Y no te tiene que quedar duda de esto. Quizás en este año muchas veces dijiste, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué, Señor? Pero es que no tenés consideración, no tenés misericordia de mí. Es que me has dejado. ¿Dónde están tus respuestas? Clamo, clamo, clamo y no respondés. Y esta experiencia del pueblo es la experiencia de cada uno de nosotros. Y nos confronta con la realidad de nuestra debilidad, de nuestra humanidad y también de nuestra falta de fe. Porque el camino del peregrino es un camino de fe. Es un camino de fe, es un peregrinar en fe. Es salir esperando, es una esperanza que tenemos de llegar a la tierra prometida. Moisés es un ejemplo de tantos de nosotros y tantos que nos antecedieron. Hombres y mujeres que en fidelidad caminaron guiados por la palabra de Dios, con todas sus debilidades, y nunca llegaron a ver lo que Dios le había prometido. Lo vio de lejos, lo vio de lejos. Y quizás si el Señor no viene antes, nosotros también lo veamos de lejos. Quizás
hasta el día que Él nos lleve y nos podamos estar en su presencia y podamos ver verdaderamente ese lugar maravilloso que el Señor fue a preparar para nosotros, que ya está preparado para nosotros y que lo preparó en la cruz. Somos peregrinos detrás, podríamos decir, de una utopía, no, de algo concreto, de una promesa hecha por Dios y basada en su palabra. Es difícil. No apartarse es difícil. Caminar y caminar y caminar bajo las inclemencias del desierto y ver que nunca llegás es difícil. Pero un día, hermanos, vamos a llegar. Y un día vamos a estar y vamos a entrar, como dice la palabra de Dios, en nuestro descanso. Pero esta presencia de Dios en nuestra vida no deja exento los sacrificios. Solo siempre digo, ¿no? Y decimos con Lili, y vos lo dirás como papá o mamá, solo me vas a entender cuando seas padre. Solo vas a entender lo que son los sacrificios de padre cuando vos seas padre. Hasta ese momento me podés cuestionar, podés opinar, podés criticarme, podés hacer muchas cosas. Pero cuando seas padre me vas a entender. Y es algo que a veces solemos decir y que a veces los años, y cuando entendemos, cuando yo entendí muchas cosas de mi papá ya no estaba. Se había ido. Yo me fui, él se fue siendo yo muy joven. Y en una forma instantánea, no estaba previsto por nosotros que ese día partiera a la presencia de Dios. Ya les conté la historia. Y después de mucho tiempo entendí tantas cosas, que recién hoy entiendo. Y hoy le diría, papá, ¿cómo me gustaría tenerte acá? Y hablar y comentarte y disculparme. Hermanos, Dios es nuestro Padre. Pero es un Padre que está ahí, es un Padre eterno. Es un Padre que cada momento me puedo acercar a Él para buscar el oportuno socorro y decirle, perdóname, Señor. Y aún en los momentos más difíciles, saber que su presencia está. Porque dio lo máximo que tenía. ¿Cuál es el límite de sacrificio de un padre? Hasta la vida. Podría darle muchos ejemplos de personas que dieron su vida por sus hijos. El Señor dio a su Hijo por cada uno de nosotros. ¿Qué muestra mayor de amor, de desprendimiento, de sacrificio que la obra de Cristo? Y dice Romanos, y así como Él no escatimó a su propio Hijo, ¿qué dice? ¿Cómo no nos dará con Él algunas cosas, lo que nos conviene? Todas las cosas. La presencia de Dios se manifiesta a través de tres aspectos. En primer lugar, la presencia de Dios se manifiesta a través de sus propósitos. Dios tenía propósitos eternos para su pueblo, que no empezaron en Egipto, que no empezaron allí en Génesis cuando tenemos el relato del llamado de Abraham a salir de Ur de los Caldeos, sino que se proyecta a la eternidad. Dios tenía en su corazón formar un pueblo. Y Dios conocía a ese pueblo. Y Dios nos conocía a nosotros, a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros estábamos presentes en la mente y en el corazón de Dios, aún cuando todavía no existía el mundo. ¿Se acuerdan lo que dice Jeremías? Aún antes de que te formase en el vientre de tu madre, ¿yo qué? Ya te conocía y ya tenía planes y ya te había dado por profeta a las naciones. Hermanos, así como Dios para Israel ha tenido planes y proyectos y propósitos aún antes de la conformación como pueblo, Dios tiene planes y propósitos para vos y para mí, aún mucho antes. Vamos a leer dos versículos, el 20 y 21, por favor. Del mismo capítulo, 20 y 21, dice: Entonces les dije, han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios les ha entregado esta tierra. Vayan, tomen posesión de ella, como les dijo el Señor. El Señor y Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen.
Había una promesa que se estaba por cumplir. Habían llegado al borde de la tierra y Dios le dice, vayan, entren, tómenla, poséanla. Yo voy a estar con ustedes. Y dice el verso 26 y 28, por favor, pasemos más adelante. Verso 26, sin embargo, ustedes se negaron a subir, a entrar a la tierra. Se rebelaron contra la orden del Señor su Dios, se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, el Señor nos aborrece. Nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. Verso 28, ¿a dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informaron que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros, y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Para colmo, nos dicen que allí vieron a los anaquitas, que son gigantes, Verso 33, por favor. Dice, verso 32. A pesar de eso, ninguno de ustedes, es terrible este versículo, a pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios, que se adelantaba a ustedes para buscarles dónde acampar. De noche lo hacía con fuego para que vieran el camino a seguir, y de día los acompañaba en la nube. Vemos la entrada a la tierra, vemos la promesa ya por concretarse, el fin del peregrinaje, el fin del camino. Pero vemos que esta gente se atemorizó. Prefirió escuchar a esos espías que le dijeron, tengan cuidado, son gigantes, son más poderosos. Pero el Señor les había prometido tomar la tierra. El Señor le dijo, vayan. El Señor les dijo, yo le voy a dar esta tierra. Y ellos se atemorizaron. Ellos se rebelaron. Ellos dijeron, no, Señor, no estoy dispuesto a pagar el precio. Hermano, Dios tiene propósitos y planes maravillosos para tu vida. No sé cómo fue el año y los años pasados. Quizás haya muchas cosas que dejamos truncas, proyectos, planes. Quizás Dios te estaba llamando a ministerios, a desafíos particulares que los dejaste allí en el olvido. Quizás por comodidad, es más cómodo de este lado que andar peleando del otro. Quizás porque tenías temores, te daba miedo dar el paso de fe. No sé. Pero Dios te desafía a que tomes posesión de la tierra, de lo prometido por Dios, de la promesa de Dios. Que cumplas el propósito para el cual Dios nos formó como pueblo. Y ese propósito particular para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para vos, hermano, para mí. ¿Cómo me gustaría llegar a la presencia de Dios y decir, Señor, gracias, porque a pesar de mis debilidades, de mis críticas, de mi rebeldía, de mis quejas, de mis momentos buenos y malos, pude cumplir, pude lograr el objetivo, pude cumplir con el propósito y sentir que el Señor me diga, pasa, buen siervo y fiel, sobre poco. El Señor no te va a pedir que hagas más de lo que puedas hacer. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra a la tierra prometida, entra al gozo de tu Señor. Hermano, ¿dónde te vas a quedar? ¿Te vas a quedar de este lado o vas a estar dispuesto a dar ese paso de fe? Depende de cada uno de nosotros. Van a haber problemas, dificultades. Yo el domingo pasado decía que siento que nuestra lucha, y hemos enfrentado este año, y yo lo siento en mi vida, no es contra sangre ni carne, sino principado, potestades, contra el enemigo. Lo he visto cara a cara este año y lo sigo sintiendo. Y es una lucha constante. Pero el Señor me dice, andá, posee la tierra, andá para adelante. ¿Qué me voy a amedrentar, a temer? No. La victoria es del Señor. Todo lo podemos en Él que nos fortalece. Y Él nos quiere llevar a la victoria. Aunque haya gigantes, aunque las fuerzas sean mayores, aunque los ejércitos sean más poderosos. No es con ejército, no es con fuerza, es con tu Santo Espíritu. Hermanos, empecemos a pensar, a tomar, a avanzar en los desafíos que Dios pone para nuestra vida.
Verso 34 y 36, por favor. Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó, hizo este juramento: ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darle a sus antepasados. Solo lo verá Caleb, hijo de Jefone. A él y a sus descendientes le daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue fiel al Señor. Una generación perdida en las arenas del desierto. ¿Quieren la comodidad? ¿Quieren seguir atemorizados? ¿No están dispuestos a dar el paso? Hagan su vida, sigan sus propósitos, sigan sus planes, pero nunca van a poder disfrutar de la promesa de Dios. Hermano, hay un precio que pagar. ¿Estás dispuesto a pagarlo? ¿Estás dispuesto a avanzar? ¿Estás dispuesto a creer? Su presencia se manifiesta a través de los planes y propósitos maravillosos, pero tiene que ser un plan y un proyecto que estemos dispuestos a cumplirlo, tomados de la mano de Dios. ¿Y cómo? Como dice el verso 31, porque el Señor se compromete a llevarnos de la mano, a cuidarnos, a llevarnos en su regazo. Qué imagen más tierna y hermosa de lo que es Dios. Un Dios que te abraza, un Dios que te ama, un Dios que te perdona, un Dios que te consiente, como a veces hacemos los padres con los hijos, que soportamos cosas que otros no soportarían. Decimos cuánta soberbia, cuánta ignorancia, cuánta inmadurez, pero lo soportamos. Lo soportamos porque los amamos y porque somos padres. Cuánto más Dios con nosotros. Que Él es perfecto. Nosotros muchas veces nos merecemos las críticas, Él no. En segundo lugar, no solo la presencia de Dios se manifiesta a través de sus propósitos y sus planes, sino a través de su protección. Verso 29 y 30, por favor. Verso 29 y 30 dice: entonces les respondí, ante los temores, ante todo esto, dice que entonces les respondí, verso 29, no se asusten ni tengan miedo. El Señor su Dios marchará al frente y peleará por ustedes, como vieron que hizo en Egipto y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar. Ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como hace un padre con su hijo, y cierra esa idea, ese quiasmo del versículo 31 que se encuentra acá en Deuteronomio. La protección de Dios. Él no nos deja solos. Él no dice, bueno, andá, cruzá y fíjate a ver qué pasa. No. Él te dice, es mi pelea. Yo les doy la tierra. Yo les doy la promesa. Ustedes lo único que tienen que hacer es obedecer y cruzar. Ellos ya tenían la experiencia de una potencia, el imperio más grande de la tierra, el imperio egipcio. Faraón con todas sus huestes, con lo mejor de su caballería, de sus armamentos, ellos no tenían nada. Estaban entre el ejército de Faraón y el mar. Y temieron. Y Moisés dice, Señor, hasta acá nos has traído. Y el Señor abrió el mar y ellos pasaron y el ejército quedó sumergido bajo las aguas. Quizás el Señor espera ese paso de fe tuyo, de cruzar, de clamar, de estar dispuesto a poner el pie en el agua para que las aguas se abran. No vas a ver el milagro de Dios si no estás dispuesto a dar el paso de fe. Nunca, nunca, nunca. Da el paso de fe y las aguas se van a abrir. Y en el desierto les dio el maná, y les dio el agua, y les dio la protección. Y hoy se vienen a revelar. Parece que se hubieran olvidado lo que Dios hizo en el pasado. Qué fáciles somos de olvidar. Siempre decimos, no pensemos para atrás, extendámonos a lo que está delante. Pero es tan bueno mirar para atrás y ver la obra de Dios y su cuidado y su protección y su
y su presencia en nuestra vida a lo largo de los años, en formas milagrosas, en formas maravillosas. ¿Hay alguno de aquí que no pueda decir el Señor estuvo presente? El Señor me cuidó, el Señor hizo milagros en mi vida. Muchas veces somos olvidadizos y cuando tenemos que dar el paso de fe nos olvidamos de quién es Dios. Es el Dios que nos dio calor y luz con su nube, es el Dios que nos guió, con el fuego, y es el Dios que nos dio sombra del calor con la nube. Es el Dios que nos proveyó, es el Dios que nos cuidó, pero muchas veces lo olvidamos. Dios tiene planes, tiene propósitos, quiere que poseamos la tierra, que demos el paso. Hemos llegado hasta aquí por la gracia de Dios. Como dice aquí, estemos dispuestos a andar, estemos dispuestos a avanzar. Y por último, la presencia de Dios se ve a través de su provisión. Y les voy a pedir que vayamos al mismo libro de Deuteronomio, al capítulo 8. Capítulo 8 de Deuteronomio. Dios es un Padre que siempre, siempre está. Y vamos al capítulo 8 y vamos al verso 2, por favor. Y dice el verso 2 del capítulo 8, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Fíjense, versículo 4, por favor, presten atención. Durante 40 años, 40 años de desierto, dice, no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor, témelo y sigue sus caminos. Porque el Señor, tu Dios, te conduce a una tierra buena, una tierra de arroyos, de fuentes de agua, de manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo, de cebada, de viñas, de higueras y de granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Qué maravilloso, ¿no? La protección de Dios. No solo Dios se hace presente a través de sus planes, proyectos y su compromiso a guiarnos, no solo a través, de su protección, sino de su provisión. 40 años en el desierto parece que no les bastó como experiencia. 40 años en el desierto no les sirvió. Le dijo, ¿ustedes se acuerdan? El desierto fue una acción terapéutica de parte de Dios para saber qué había en sus corazones. El Señor permite los desiertos de nuestra vida y los momentos difíciles en nuestra vida porque quiere ver de qué estamos hechos. ¿De qué estás hecho? ¿Qué hay en tu corazón? Y cuando pasamos dificultades y nos agobian las pruebas y nos sentimos afligidos y humillados por Dios, tenemos que decir gracias, Señor. Gracias porque vos estás trabajando. No sé cómo, no entiendo, no sé por qué. Y el Señor te dice, ¿sabés por qué lo hago? Porque quiero ver qué hay en tu corazón. Quiero ver de qué estás hecho. Porque lo que yo tengo para vos es algo que no tenés idea, no te imaginás. Y vemos la comparación de lo que Dios le promete con el desierto que estaban viviendo. Y vos decís, un lugar maravilloso, me gustaría vivir ahí. Aguas cristalinas, tierra, olivos, frutos. Y acá estaba en el desierto. Y dice, durante esos 40 años, ¿te faltó la comida? No. ¿Te faltó el agua? No. ¿Te di de comer una comida que bajaba del cielo, que vos ni siquiera trabajaste, te preocupaste?
Pablo le dice a los tesalonicenses, bueno, el que quiera comer, que trabaje, ¿no? Acá no hacían nada, le venía de arriba, textualmente, le venía de arriba. ¿Y qué comida? Y el agua. Y dice que su calzado no se gastó en 40 años, pobres los que fabrican calzado, se hubieran muerto de hambre. Y los hermanos acá que trabajan en el rubro textil, tuvieran sonado por 40 años, no tienen que cerrar los negocios. Tu ropa no envejeció, ni se te hincharon los pies. Y sin embargo no quisieron escuchar la voz de Dios, se rebelaron. Señor, nosotros no entraremos, Señor, nosotros no iremos. Qué pueblo soberbio, ¿no? Qué pueblo soberbio. Hermano, ¿a qué le temes? ¿Qué es lo que te preocupa este año? La situación económica, ¿qué te vas a poner? ¿Qué vas a vestir? ¿Te quedaste sin trabajo? ¿Te quedaste sin casa? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Buscas una pareja? ¿Buscas un mejor trabajo? ¿Buscas una mejor...? No sé. Pero quizás mejor que yo te lo responda el mismo Señor Jesucristo allí en Mateo capítulo 6. Allí en su maravilloso Sermón del Monte, dice el Señor en el capítulo 6, verso 25, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué van a comer o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de sus vidas? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como cada uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres, mujeres de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas, la gente del mundo, hermanos. Y el Padre Celestial, mi papá, sabe de qué cosas tengo necesidad. Él sabe de cada una de las cosas que necesitas, aún mejor que vos mismo. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Qué maravillosa palabra del Señor. Qué paz que tienen que infundir a tu alma. Qué paz como peregrinos, saber que Él tiene cuidado de nosotros. Qué paz sabiendo y pudiendo expresar como el verso 31, gracias Señor, decirle en esta mañana, porque me has traído hasta aquí, porque me has llevado en tus brazos, porque me has cuidado, porque tu presencia siempre estuvo en medio de mi rebeldía, de mis quejas, de mis momentos débiles, de mis pecados, de muchas veces queriéndome ir fuera del hogar y habiéndome apartado quizás del hogar. Señor, tú siempre estuviste ahí esperándome con los brazos abiertos. Gracias, Señor, por ser mi Padre. Gracias por ese don, por esa maravilla de poder ser hijo de Dios, por tener a quien recurrir. Los hijos se pueden ir, se pueden rebelar, pueden hacer muchas cosas, pero como el hijo pródigo sabe que un día hay un lugar, que va a haber un lugar y alguien que nunca los va a rechazar, nunca. Y ese es nuestro Padre Celestial. Muchas personas que están aquí han estado lejos del Señor por mucho tiempo. Y un día volvieron y estaban los brazos del Padre esperándolos. Y cada día yo siento que el Señor me espera. Cada día está esperando. Cada día está buscándome. Y aunque no lo vea, el Señor está.
Aunque no los vea, el Señor quizás se está desvelando por mí. Y eso es motivo para darle gracias. Su presencia se hizo evidente a través de la obra de Cristo. Sus planes y proyectos se cumplieron en Cristo. Su protección a través de la obra del Señor. Y también su provisión a través de la sangre de la cruz. Una sangre que nos torna victoriosos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que se entregó y que derramó su sangre por nosotros. Vamos a terminar con una oración antes de participar de los símbolos, luego los hermanos van a pasar. Pero yo quisiera que pienses un poco en tu vida, en lo pasado, en el desierto que venís peregrinando. ¿Cómo ha sido tu vida? Pero que estés dispuesto en este año a dar un paso de fe, decir, Señor, voy a caminar por fe. Señor, voy a dar el paso de fe que tú me pides que dé. Señor, quiero poseer la tierra prometida. Quiero alcanzar la promesa. Señor, estoy dispuesto a que vos pelees por mí, mis batallas. No hay gigante que me pueda vencer. Si el Señor abrió el Mar Rojo, si el Señor derrumbó los muros de Jericó, si el Señor hizo tantos milagros a lo largo de la historia y envió a su Hijo y le resucitó al tercer día, ¿cómo no va a cumplir? ¿No? ¿Cómo no va a tener el poder para cumplir con todo lo prometido? Él es todopoderoso y Él quiere que en este momento le entreguemos nuestra vida, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros temores, nuestras dudas. Señor, acá estoy. Vos sabés que soy Señor, estoy dispuesto este año a ser distinto, a ser diferente, a hacer lo que vos quieras que sea.